Bueno, vamos a revisar ahora los resultados de la última encuesta realizada por Vox Populi respecto a Lima, nuestra ciudad que está de aniversario. ¿Cuál es la mayor virtud de los limeños según la población encuestada? La creatividad se lleva el mayor porcentaje, 15.8%. Dicen también los encuestados que somos emprendedores, 14.15%. Alegría, 13.3%, 11.3% trabajadores, perseverancia, 7.8%. Ahí tenemos las cifras de Vox Populi. A la siguiente consulta, ¿cuál es el mayor defecto de los limeños? Racismo, 5%. Informales, 4.3%. A ver, ahí tenemos envidia, 15.8%, conformismo, 14.5%, algunos dicen que somos egoístas, 12.5%, deshonestos, 10.3%, impuntuales, bueno, 6.3%, falta de educación, 5.3%, otros defectos, 22.5%, ninguno 1.5%, no sabe, no opina, 2.5%. ¿Cuán orgullosos estamos de ser limeños? Es la siguiente consulta realizada por Vox Populi. Estamos poco orgullosos. Lidera las encuestas con un 33.8%, bastante orgullosos, 33.5%, muy orgullosos, 29.8%, nada orgullosos, 1%, no sabe, no opina, 2%. Y la última consulta realizada en esta encuesta es ¿cuán grato es para usted y para su familia vivir en la ciudad de Lima? Poco grato, 42%. Luego vamos a analizar por qué una cifra importante de limeños no se siente bien viviendo en la ciudad. Puede ser el transporte, puede ser la inseguridad, entre otros factores que lo vamos a analizar más adelante. Bastante grato, 34%. Muy grato, 14.3%. Nada grato, 9.3%. No vivo con mi familia en Lima, bueno, 0%. No sabe, no opina, 0.5%. Bueno, Lima tiene una rica historia, pero también cuánto estamos haciendo nosotros como ciudadanos para conservarla y para valorar nuestro patrimonio. Lima está de aniversario y cómo recibe la capital sus 482 años de fundación. Vamos a conversar sobre este y más temas analizando a nuestra ciudad capital con Manuel Sosa. Él es historiador, sociólogo y especialista de información de Arellano Marketing. ¿Cómo estás? Bienvenido a RPP. Muchas gracias. Soy psicólogo. Psicólogo. Discúlpame, Mariano. Manuel, perdón, te estoy cambiando el nombre y la profesión. Bueno, vamos a analizar un poco la ciudad de Lima. Hemos estado revisando algunas encuestas, pero ¿cómo crees tú que Lima está recibiendo estos 482 años de fundación? Claramente hay un sentido de crecimiento que se ha mantenido constante, pese a la adversidad, el crecimiento de la inseguridad, el aumento de algunos factores como el tráfico, que claramente en las encuestas se muestra que son importantes. Pero igual hay progreso. Las familias tienen acceso a más servicios, tienen más dinero en los bolsillos y eso se traduce en mayor bienestar. Hay mayor acceso a la educación, la casa está mejor equipada y justamente esos factores hacen que cambiemos el chip y también, claro, le ponemos más atención a la inseguridad, no solamente porque ha aumentado, sino también porque ya tenemos qué cosas cuidar, qué cosas nos pueden quitar. Entonces, toda esta transición que ha pasado, todo el Perú y sobre todo Lima, ha sido muy importante. Por ejemplo, unas cifras, los niveles ABC en todo Lima, en el 2005, eran menos de 50%. Y hoy día son mucho más de 60%, son casi llegando a 70%. Entonces, todo eso ha hecho que las personas vean sus vidas en la ciudad de manera distinta.
pero hay diferencias. Hay ciertos matices bien importantes que ahora te comento. Claro, ahora para poder analizar un poco, bueno, estoy segura y las encuestas lo dicen y también cuando hemos conversado con muchas personas y a testimonio propio te digo que nos sentimos orgullosos de vivir en Lima, pero también podemos pensar en qué cambiaríamos. Y mucha gente dice, sí, yo estoy orgulloso, estamos en una ciudad moderna, se puede vivir tranquilo, hay gente que de provincia ha decidido incluso vivir en Lima y se sienten un poco más seguros o tienen mayores oportunidades según lo que ellos manifiestan, pero hay cosas que también ellos piensan que se debería cambiar y que se debería cambiar ya. Si hablamos del tema del transporte público, si hablamos de la inseguridad, es algo que la gente exige. En Lima se exige mucho, es una ciudad bastante poblada, pero en sí se exige en todo el país. En ese sentido, en esos temas se tienen que trabajar porque es algo que siguen pasando los años y que no varía. Sí, de hecho la inseguridad, según ese estudio y otros que hemos realizado nosotros, tiene una tendencia creciente. Y cuando se les pregunta, ¿sientes de que se están llevando a cabo acciones para a frenarlo? Se percibe claramente de que no son las suficientes. Sí se perciben cambios en infraestructura, se perciben cambios, incluso intentos de mejorar el transporte público, aunque no se logra del todo. Y claro, y las personas coinciden. Lo interesante acá es que el mayor consenso que existe entre todas las variables que se ha tratado en los distintos estudios sobre los limeños es en la parte negativa. Entonces hay consenso en la inseguridad, hay consenso en el tráfico y, por ejemplo, también a través de niveles socioeconómicos, en todos los estratos, las personas consumen la misma cantidad en promedio en el tráfico, de entre media hora a 2 horas. Es decir, el tráfico no discrimina, nos cae a todos por igual. Sí, efectivamente. Y la inseguridad, por supuesto, esa puntera tiene más del 50% de las declaraciones de que es el problema más importante. Claro, y todo eso, si lo unimos, ya genera pues una intranquilidad, lo cual la gente también percibe y dice, bueno, ya estamos hartos de esto, no podemos estar tranquilos en ninguna parte, y todos hemos sido testigos de eso. La gente ya no se siente tranquila ni en su propia casa, ni en su propio negocio, ni en un establecimiento donde incluso hay seguridad, ni cuando pasa algo en tu cuadra y hay un policía, porque ahora los delincuentes hasta atacan a los propios policías. Entonces es algo que la gente ya está harta, por decirlo de alguna manera. Ahora, otro punto que podemos percibir es que también existe mucha desigualdad en la ciudad, y a pesar de que todos somos iguales y se habla mucho de esto, hay mucha discriminación entre los que tienen todo y los que no lo tienen. ¿Tú crees que estamos en una ciudad fragmentada? Hay accesos diferenciados en oportunidad que se van disipando a través de las distintas generaciones de migraciones que hubieron. Claro, en un momento, cuando las olas migratorias llegaron, las diferencias eran absolutas, ¿no? Todo para la zona más tradicional y cero acceso a servicios y demás para las zonas nuevas. Sin embargo, creo que para nadie ya es un misterio de que estas zonas han surgido, las zonas periféricas han surgido y en muchas formas se han hecho autónomas de la parte de la ciudad más tradicional. Tanto así de que su visión de la ciudad es incluso más positiva de las zonas más tradicionales. Por ejemplo, en los cuadros que mostrabas hace un momento, se mencionaba sobre cuáles son las cualidades, las virtudes más asociadas a los limeños, y se destaca más aspectos como el emprendimiento y la creatividad. Para los sectores de niveles más altos, el emprendimiento es en mayor medida más importante, y para los sectores más bajos es la creatividad. Entonces, pero al final están hablando de lo mismo, ¿no? Ambos están diciendo, aquí es un sitio de oportunidades. También, si es que lo vemos por el otro lado, cómo ven ellos la ciudad, los sectores más económicamente más establecidos o en mejor posición, perciben que la ciudad es un lugar multicultural, es una ciudad cosmopolita, y en el otro extremo ven que es una ciudad llena de oportunidades, ven que es una ciudad llena de esperanza. Entonces, claro, al final ambas valoraciones terminan siendo positivas. Exactamente. Así es. Las principales diferencias son por las limas. La Lima Centro tiene una manera muy particular de pensar, distinta a las otras, y es principalmente por las migraciones. Quien valora mejor a Lima en todos sus aspectos, tiene una mejor percepción de la ciudad, de los pobladores y hasta de la política, son los hijos de los migrantes, la segunda generación. Y no tanto la tercera ni la primera, la razón es que
ellos han visto el cambio. La primera ya tiene más o menos un estándar de vida fijado y pese a que crezca, ya tiene una postura, ¿no? Exacto. En cambio, la segunda generación ha visto esa transición. La tercera ya no la ha visto tanto. Todo le ha llegado y está bien. Entonces, es algo bien interesante de descubrir, ¿no? Claro, porque si lo separamos en bloque de edades, por ejemplo, cómo lo percibe una persona de edad adulta, digamos un tanto más realizada, cómo lo perciben los adolescentes o los estudiantes que están, bueno, en edad escolar, cómo ven a la ciudad, cuánto creen que pueden lograr si es que se desarrollan en ella. El pensamiento es diferente de todas maneras. Sí, de hecho, incluso los pasatiempos cambian. La primera y la segunda generación prefieren irse a lugares de la ciudad, mientras que la tercera, o los limeños de siempre, lo que tienen hasta el abuelito, que son muy poquitos, que tienen hasta el abuelito limeño, prefieren actividades más dentro de casa, la gastronomía, o dentro de cuatro paredes, la gastronomía, bailes típicos, artesanías, etcétera. Y claro, y ese sentimiento de orgullo también varía en función a eso. Los más jóvenes, que ya se han acostumbrado a tener este esparcimiento en cuatro paredes, no tienen tanto sentido de orgullo como lo tienen otras generaciones que ya han pisado calle y son capaces de reconocer otras cosas, ¿no? Efectivamente. Ahora, ¿de qué dependerá el desarrollo de Lima? Es una pregunta que se ha soltado, justo estaba leyendo en redes sociales, porque si bien es cierto, la gente, como lo decían en un principio, está orgullosa de vivir en Lima, quienes lo habitan. Por ejemplo, vamos a ver un poco de algunas cifras que se han estado desarrollando en estos últimos días. El 75% de limeños se siente afectado por el tráfico, ya lo comentábamos, y por la delincuencia. Pero casi 7 de 10 están orgullosos de vivir acá, pero también son conscientes de que hay ciertas trabas de desarrollo. ¿De qué depende que esto se pueda desarrollar sin tantos obstáculos? El mayor motor de crecimiento, con 2/3 de la población está en las periferias, y esos segmentos han crecido un poco al margen de lo que el Estado les ha podido alcanzar, las oportunidades del sector privado incluso. Han formado sus propios círculos económicos. Ellos han emprendido, han formado sus negocios. Yo creo que la principal barrera es las trabas burocráticas, ¿no? Que han crecido a pesar del Estado, no con ayuda del Estado. Claro. Entonces, lo importante también es la búsqueda del bienestar ciudadano, que a veces esto no se considera y que luego genera pues este fastidio por parte de la población que se levanta. Porque si antes era una población que aceptaba o que simplemente no aceptaba pero no hacía nada, hoy vemos una actitud distinta del ciudadano, que si algo no le parece, protesta. Sí, de hecho, cuando vemos actitudes hacia la política, en la parte tradicional prefieren un perfil de mandatario que tenga voz de mando, que dé órdenes y que se cumplan, ¿no? Mientras que en las zonas periféricas prefieren a alguien que escuche, a alguien que, claro, como sus necesidades no son las mismas de las políticas, claro, que se adapten a ellos. Entonces están reconociendo. Hay muchos lugares de esparcimiento, por ejemplo, este parque que está en Lince, Castilla creo que es. Claro, ahí había muchas actividades de esparcimiento y ya no se han permitido. Claro, y entonces las políticas están al servicio de las normas y no de los intereses o gustos de la ciudadanía. Entonces hay que hacer un cambio ahí y bueno, los políticos tienen que hacer un poco de marketing, ¿no? Escuchar a sus ciudadanos y responder acorde a eso. De verdad que sí, y bueno, esa visión tiene que cambiar porque la gente lo percibe, lo siente, y como te mencionaba, cuando algo no le gusta, pues se levanta. Ahora es así. ¿Cómo han cambiado los tiempos? También es eso mucho que resaltar. Justo algunos especialistas difundían algunas fotografías de lo que era la Lima antigua, un lugar más ordenado, donde se le daba el espacio al peatón, la gente podía transitar tranquila, en familia, podían salir de casa sin miedo a dejarla sola, por ejemplo, y ahora los tiempos han cambiado. Y es que hay muchísima más gente en la ciudad y esto la hace también más desordenada y esto la hace también más insegura. Sí, es que tampoco no hay un plan que se haya seguido de manera continua, rajatabla. Que las personas han ido llegando de manera como pudieron, dadas las necesidades, bueno, huyendo del terrorismo, o los motivos que hayan tenido. Pero claro, una vez que se instalaron,
como no se hicieron políticas para integrarlos, sino para excluirlos, eso no dio pie al orden. Ya deberíamos estar en una etapa de que, bueno, ya pasaron muchos años después de eso, pero vemos de que cada municipalidad tiene sus propias decisiones, sus propias prioridades, y al final no hay un solo plan donde se articulen todos los intereses de la ciudad. Lo cierto es que Lima tiene mucho que ofrecer, en realidad sigue avanzando, el tiempo avanza y Lima en sí no ha perdido su esencia. La gente se siente bien de venir acá y a veces cuando tenemos amigos que vienen de provincia o en todo caso del extranjero se enamoran de Lima. Les gusta por N cosas, su comida, sus costumbres, su arqueología, su gente, incluso. ¿Qué tú crees que nos caracteriza o nos diferencia de otras ciudades importantes del mundo? Creo que en los cuadros que hemos visto hace un rato está claro, ¿no? Nuestra creatividad y nuestro emprendimiento, ver oportunidades donde otros no la ven, es clara. Por ejemplo, en la gastronomía. Muchos dicen no hay innovación en Perú, pero claro que innovamos. Todas las comidas fusión que hacemos es una muestra de nuestra creatividad y nuestras ganas de salir adelante. Que lo hace su propia gente. Claro, y que simplemente se toma la oportunidad de pensar en qué le gustaría a quien me visita y lo hace, ¿no? Estos efectos migratorios que te estoy comentando que pasaron en Lima han pasado en las principales ciudades de Sudamérica. Y solamente que nosotros tenemos que darnos la oportunidad de integrar estos cambios y hacer una política cada vez más afín a nuestra realidad. Bueno, hay que nosotros disfrutar de la Lima, hay que explotarla porque de hecho tiene muchas cosas importantes que ofrecer a los que la habitamos y al mundo entero en realidad, pero hay también muchos trabajos que hacer y hay muchas oportunidades que se han perdido justamente por no fijar la mirada también en qué es lo que le puede ayudar al ciudadano que no perjudique, por ejemplo, si hablamos de temas de lo que se viene trabajando desde el gobierno, porque a veces mucho se piensa en la situación de que cómo nos verían ante el mundo, cuando en realidad aquí en nuestro propio país nos estamos preocupando de las situaciones que están ocurriendo. Entonces es siempre importante ante cualquier gestión fijar la mirada en qué es lo que le interesa o cuánto puede beneficiar al ciudadano de este propio país. Y su realidad, ¿no? Exactamente. Así es. También es importante. Bien, estuvimos conversando con Manuel Sosa, historiador, psicólogo. Psicólogo. Está bien. Psicólogo y además especialista de información de Arellano Marketing. Bueno, con esta información tenemos que revisar nuestros titulares. Ya regresamos.